¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando del Barcelona contra Atlético de Madrid, que se jugó el día de hoy en el Camp Nou, en un partido que el Barcelona termina ganando 3-1, un partido con mucha intensidad y con muy buen desempeño del equipo del Barcelona, eso hay que decirlo. Vamos a comenzar con este pequeño resumen del partido y análisis que tanto nos gusta hacer en este canal. Pero antes de comenzar, solo quiero pedirte que si te gusta este tipo de videos, puedes suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de los siguientes videos. Y sin más que decir, yo soy Rich y comencemos con este análisis del partido. Y bueno, gente, vamos a empezar hablando ya de lleno de lo ocurrido en el partido del día de hoy. Y para empezar hablando de esto tenemos que hablar primero de las alineaciones, del planteamiento de cada uno de los equipos. Un Barcelona que nuevamente repite en la portería con Joan García, el mismo sistema que se ha venido utilizando del 4-2-3-1, con Alejandro Balde en lateral izquierda, Gerard Martín y Pau Cubarsí los centrales, repite la dupla que habíamos tenido en el partido anterior. Koundé en la lateral derecha en esta ocasión, en el doble 5 tuvimos a Pedri, a Eric García. Recordemos que Frenkie de Jong está fuera y estuvo fuera en este partido por un tema de una gripe o algo por el estilo, por lo que estuve leyendo. Luego tenemos a los tres hombres que están un poco más adelantados, que son Rafinha por la izquierda, a Lamine Yamal por derecha, Dani Olmo por el centro. Y como único punta tenemos a Robert Lewandowski nuevamente. También tuvimos el ingreso de Marcus Rashford por Dani Olmo, de Ferran Torres, de Marc Casado, de Dro Fernández, que este último lo hizo bastante bien. Y para cerrar el partido tuvimos el ingreso de Andreas Christensen. Una alineación y un planteamiento muy similar al que tuvimos en el partido pasado. Y esa fue la alineación del FC Barcelona y los hombres que Hansi Flick mandó para este partido tan importante. Ahora veamos la alineación que mandó el Cholo Simeone para el Atlético de Madrid para este partido. Comenzando con Jan Oblak en portería, con una línea de 4 en el fondo, con Janko, con Lenglet, Jiménez y Molina por la lateral derecha. En el mediocampo también un doble 5 conformado por Johnny Cardoso y Pablo Barrios. Este Johnny Cardoso que terminó saliendo más adelante por lesión. También tenemos un poco más adelantados a Baena, a Nico González y a Giuliano Simeone, este que fue bastante destacado dentro del partido. Y como único punta tuvimos Julián Álvarez, un jugador que pues es increíble, cada vez que lo veo jugar me gusta más. Y es un jugador que tiene mucho potencial, así que el día de hoy fue el único delantero del Atlético de Madrid, o el delantero, bueno, la punta del Atlético de Madrid. También para el Atlético de Madrid ingresaron Coque, como mencionaba, por Johnny Cardoso, que salió lesionado al minuto 14 del partido, muy temprano en el juego, pero este jugador se tuvo que retirar, así que ingresa Coque en su lugar. También tuvimos el ingreso de Conor Gallagher, entró bastante bien al partido. Thiago Almada, también Alexander Sorloth y por último Antoine Griezmann, que hizo su ingreso por Coque, justamente, pero esto al minuto 75 del partido para ir a buscar el resultado. Ahora sí, conociendo las alineaciones, vamos a hablar un poquito del partido, hacer un pequeño resumen de lo que fue el partido. Un partido que siempre nos termina entregando muchas emociones. El año pasado, bueno, la temporada pasada terminamos teniendo dos partidos o varios partidos muy interesantes con muchos goles, con defensas muy adelantadas que terminaban recibiendo bastantes goles, lo cual volvimos a ver el día de hoy. De hecho, el gol del Atlético de Madrid cae justamente por eso, porque la defensa estaba muy desordenada y el Barcelona pues en eso vuelve a cometer un error en cerrar la defensa nuevamente. La línea estaba muy desordenada y terminamos recibiendo un primer gol, jugando nuevamente con el fuera de juego, estando muy cerca de ser fuera de juego, pero a la vez por ese error terminamos dejando a un delantero solo de cara a puerta, que ahí Joan García no tuvo mucho que hacer, hizo poco y nada porque realmente no tenía mucho que hacer. Pero nada, el Atlético de Madrid se adelantó con un gol de Baena, que en un principio fue marcado como fuera de juego, luego pues se rectifica la decisión y muy bien rectificada porque justamente no era fuera de lugar. El Barça, como lo decía, comete ese error y deja ese espacio para que el Atlético de Madrid se ponga por delante. De ahí en más, tuvimos un Atlético de Madrid que desde que marcó el gol literalmente hizo lo que cualquier equipo de media tabla de la liga hubiera hecho: encerrarse tras haber conseguido el gol, cosa que a mí, y de hecho esto es para analizarlo un poquito más a fondo, pero así tirando el comentario como muy por encimita, el Atlético de Madrid para mí, por esas cosas que hace a veces contra los equipos grandes, es que no es un equipo que te pueda dar garantías que va a pelear por la liga. A pesar de que es un equipo que sí promete por nombres, muchas veces por el planteamiento se termina viendo forzado a jugar de esta manera, a hacer el gol y a encerrarnos atrás y jugar a la contra. ¿Por qué? Porque saben que el Barça va a tener la pelota y que a ellos les va a costar mucho poder atacar con la pelota, y que el Barça obviamente se siente más cómodo con la pelota en los pies y atacándolos, y ellos pues tranquilos con esa estrategia porque literalmente se tienen que encerrar y listo. De ahí en más tuvimos al Barça haciendo algo que sí en esta ocasión he de resaltarlo, fue muy bueno.
fue atraer un poco al Atlético de Madrid y justamente en eso es que termina cayendo el gol del empate. Un gol del empate que llega en los pies de Rafinha tras un pase filtrado, pero exquisito de parte de Pedri. Un pase muy bueno de parte del Canario y terminamos con un Rafinha que termina sacándose al portero de encima, definiendo con la pierna derecha, pero definiendo bastante bien la jugada, en una jugada que fue muy bonita y el Barça pues termina consiguiendo el empate. De ahí es donde el Atlético vuelve a salir de su área un poquito más y el partido se pone un poco más equilibrado. Luego tenemos el segundo gol. Bueno, antes de eso hay que mencionar que el Barcelona tuvo y siguió atacando constantemente. El Atlético se encerró un poco menos, te puedo decir, que a partir de su primer gol, porque ahí ya tenían que ir a buscar un poquito más el resultado. Pero nada, el Barça siguió buscando y a raíz de esa búsqueda y esa constante búsqueda es que llega el gol, bueno, llega la jugada polémica del penal sobre Dani Olmo, una jugada que para nada, bueno, polémica lo digo desde el punto de vista de quien quiera verlo polémico, porque realmente fue penal por donde quiera que lo vieras. Pablo Barrios termina golpeando al jugador sin ir con esa intención de disputar la pelota, así que al final termina marcándose un penal para el Barcelona, un penal que está en toda la regla, era un penal clarísimo, así que nada, el Barça termina teniendo un penal y una oportunidad dorada para poder ponerse en ventaja en el marcador. Luego acá es donde para mí Lewandowski, creo que puedo decirlo, Lewandowski, a pesar de que es un jugador que ha demostrado y no tiene creo que nada que demostrarnos, es un jugador que muchas veces en estas jugadas, bueno, no muchas veces, últimamente se ha estado viendo que le está costando el tema de los penales y no fue la excepción. De hecho, en este partido tuvo este penal y lo mandó a las nubes. Lewandowski, que creo que obviamente, como lo decía, no tiene nada que demostrar, pero al final en este tipo de jugadas se espera tener un jugador de garantías con Lewandowski y últimamente ha estado muy flojo en ese aspecto. Así que yo creo que el Barça tiene que siempre variar un poquito con los pateadores de los penales, porque Lewandowski está dejando que desear en ese aspecto. Yo creo que Rafinha pudo haber marcado el penal de una mucho mejor manera. O el mismo Lamine Yamal, que bueno, para mí no lo hubiera pateado él, pero sí tal vez un jugador como Rafinha o Dani Olmo, en dado caso, creo que podrían ser una opción también para patear los penales. Luego de eso tuvimos un partido pues obviamente en un ida y vuelta constante, pero más que todo controlado por el Barcelona, controlando los ataques. El Barça estuvo muy fino antes del cierre del primer tiempo, un primer tiempo que, como les digo, empezó con el Atlético de Madrid saliendo a buscar las jugadas al contragolpe, con ese gol del Atlético con el que se terminan adelantando. El Barça resuelve muy bien, empatando el partido a no muchos minutos de haber recibido el gol, lo cual obliga al Atlético a salir un poquito más y tenemos un partido muy dinámico. Luego, para la segunda mitad, esto he de decirlo y quiero aplaudir muchísimo al Barcelona el día de hoy. Tuvimos un partido que yo les puedo decir en lo personal me divertí mucho. Un partido que fue muy lindo, con detalles de muchísima calidad de todo el equipo. El equipo estuvo muy comprometido con ir a buscar el resultado y que esto, para mí, no saben, bueno, los que han visto los videos anteriores pueden entender la alegría que significa para mí, porque, bueno, más que también alegría, la paz que significa para mí poder decir, bueno, el equipo jugó a algo, jugó con alma, jugó con ganas, se les vio que querían ganar este partido, que tenían las ganas de demostrar que estaban para partidos grandes, y esto es de aplaudirlo. De veras, yo lo aplaudo por todo lo alto, porque es un resultado que para mí viene a través del esfuerzo del equipo, de la garra y de las ganas de haber ganado este partido. Y obviamente se ganó el partido por esto, porque en la segunda mitad hubo un cambio de mentalidad muy grande del equipo, una intensidad muy buena. A ver, hubo muchas patadas, eso no lo vamos a negar, unas patadas increíbles, o sea, se estuvieron dando creo que de un lado para otro, pero el Barça tuvo eso, o sea, no tuvo miedo de meter la pierna, de trabar, de haber sí cometer una que otra falta, pero al final de ir fuerte al balón, y creo que fue algo positivo. Hubo mucha recuperación de parte del mediocampo del Barça. El Barça que fue de menos a más, jugadores que fueron de menos a más dentro del partido. Yo creo que jugadores como Lewandowski, que a ver, poco se habla de que está bien, falló su penal y quizás se habla poco de su juego, pero realmente tuvo mucho que ver porque estuvo muy involucrado en las jugadas de recuperación de balón en la primera línea, y eso era algo que no habíamos estado viendo, y eso es de aplaudirle a Hansi Flick, porque se está viendo el trabajo y se está viendo que sí se dan cuenta de los errores que tienen y se están dando cuenta que los tienen que resolver, y eso es algo muy positivo para el equipo, porque principalmente, y yo creo que esto le pasa a equipos en todo el fútbol, no puedo hablar solo de la Liga Española, es que a veces cuando tienen errores es fácil culpar a alguien y decir, bueno, es que sí, pero fue por otra cosa, o sea, desviar la atención, cuando muchas veces el error está principalmente en nosotros. O sea,
en nuestro equipo y creo que lo mejor es eso, reconocer que el error está en nosotros, mejorarlo y obviamente eso se ve dentro de la cancha, se ve cuando un equipo arregla las cosas que estaban saliendo mal contra rivales anteriores y esto se lo vi al Barcelona en este segundo tiempo, lo cual fue muy muy bueno del Barça. Muy buena presión tras pérdida, muy buenas recuperaciones de balón en un equipo que jugó muy bien. Así que nada, tuvimos, como les digo, mucha pelea dentro del partido. Obviamente esto es un tema que hay que comentarlo, pero de ahí es que también dentro de todas esas recuperaciones, rebotes, patadas y todo, termina llegando el segundo gol del Barça con un Barça que estuvo intentando. Y la cosa que tarde o temprano iba a mostrar sus frutos, la presión del Barça, lo que estaban haciendo, el estar con ataques constantes hacia el rival fue lo que termina haciendo que el Atlético termine rompiendo esa línea defensiva y el Barça termine anotando ese segundo gol en pies de Dani Olmo, un Dani Olmo que he de reconocer, para mí es un jugador que está atravesando un momento un poco complicado, pero que en este partido se portó bastante bien, estuvo muy colaborativo y obviamente nuevamente de menos a más Dani Olmo y muy positivo que este jugador esté recuperando de poco a poco su nivel. Hago un paréntesis también para comentar que Dani Olmo en esa jugada donde marca el 2 goles contra 1 se termina lesionando, se termina dislocando el hombro creo, así que nada, lo perdemos probablemente por 2 a 3 semanas. Creo que Dani Olmo, su 2025 con el Barcelona se ha terminado. Triste para un jugador que, como les decía, ha venido de menos a más en los últimos partidos, ha estado recuperando ese nivel que todos como barcelonistas queremos verle, así que nada, triste para Dani Olmo y desde acá pues esperamos se pueda mejorar y se pueda recuperar lo antes posible porque es un jugador que hemos visto que tiene calidad, tiene garantías, es un jugador que puede ofrecerte mucho dentro de la cancha. Y creo que Dani Olmo es muy importante dentro del esquema actual del Barça. Es un jugador diferente, un jugador que tiene calidad en los pies, que sabe tocarla, que a ver si te erra jugadas que a veces uno dice quiero agarrarlo del cuello, pero de ahí en más es un jugador que es muy importante para el equipo, así que esperemos se recupere pronto. Ya veremos cómo resuelve esa baja también Hansi Flick, porque ahora tiene literalmente lesionados a sus dos mediapuntas que son Dani Olmo y Fermín López, así que veremos qué sucede, pero como les decía, Dani Olmo de menos a más y consigue ese 2-1. De ahí en el último gol, partido que se había puesto muy complicado para el Barça porque el Barça empezó y tuvo que sacar a jugadores como Pedri o como Rafinha porque recordemos vienen de lesiones recientes, no pueden estar para los 90 minutos. Tristemente todavía no pueden estar para los 90 minutos, pero fue necesario sacarlos y de ahí es donde también el Barça empezó a sufrir y tuvo, puedo decir, la dicha y la suerte de poder no encajar un gol en los últimos minutos, pero también hay que darle mérito a los defensas del Barça. El Barça cerró muy bien las jugadas, hizo lo mejor que pudo para poder aguantar el resultado y de ahí en más salir y buscar ese tercer gol que terminó cayendo en una de las últimas jugadas, creo que en la última jugada casi, en la cual pues Marcus Rashford estuvo muy activo por esa banda y termina centrando para que Ferran Torres defina de una manera bastante bien. Y no es solo decir, es que solo la empujó, porque realmente no, para primero empujarla o para solo detener la pelota y meterla al arco hay que estar ahí, y Ferran estaba muy bien posicionado al momento de recibir el pase. Y como les digo, el Barcelona en el segundo tiempo fue dominante en unos 30 minutos del segundo tiempo, desde que inicia el segundo tiempo hasta 30 minutos después el Barça fue amo y señor de la cancha. De ahí el Atlético de Madrid se quedó con la pelota y fue a buscar el resultado, pero ya era un poco difícil porque el Barça estaba encerrado y estaba centrado en cerrar el partido de esa manera. Que sí hubo jugadas de mucho peligro, como la que termina tirando afuera Thiago Almada, y también otra que, si no mal recuerdo, que termina teniendo Griezmann cerca del área. Jugadas que muy probablemente pudieron haber acabado en gol. Para fortuna del Barça no terminan entrando a portería. Pero como les digo, tuvimos un partido movidísimo, un partido muy interesante de ver y un partido muy lindo de ver. Ahora, dejando de lado un poquito el tema del resumen, vamos a hablar un poquito de jugadores destacados. Como les decía, ya habíamos destacado anteriormente a Dani Olmo, jugador bastante bien, pero también tengo que hablar de jugadores como Pedri, que obviamente poco, creo que está de sobra mencionar lo buen jugador que es Pedri González, un jugador que siempre termina deslumbrándonos con esas pinceladas dentro de la cancha, esa magia que tiene este jugador y poco y más que decir. Un jugadorazo, y el partido que se marcó hoy fue muy bueno. También Rafinha con esa intensidad, metiendo todas las jugadas, buscando las jugadas, animando al equipo, animando a la grada. Creo que Rafinha muy destacado. También vamos a hablar de Lamine Yamal, que hoy estuvo desatado. Yo creo que Hanko está teniendo pesadillas o tuvo pesadillas con Lamine Yamal porque fue un jugador que simplemente se desató por esa banda, muy comprometido con atacar, con defender, con recuperar balón, con no perder la pelota
en media cancha, con hacer transiciones de mejor manera. Yo creo que Lamine está cada vez poniéndose más a punto. Yo sé que el jugador tiene un techo muy alto y por eso creo que a veces no nos conformamos con lo que vemos, pero Lamine Yamal está teniendo un nivel bastante alto y un rendimiento bastante alto. Así que nada más que decir que Lamine Yamal, de aplaudir lo que hizo el día de hoy, un partidazo del número 10 del Barça. También vamos a hablar de jugadores en defensa, jugadores que no se cansaron de trabar la pelota, no se cansaron de pelear esa pelota, de pelear la última pelota, de robar la pelota, no sé, fueron jugadores muy destacados en defensa. Yo creo que Eric García principalmente, nada que decir, más que rendirme ante su buen fútbol y su buen juego que tuvo el día de hoy. Un partidazo de Eric García. Y nada, poco que decir, realmente recuperó muy bien, estuvo todo el partido trabando, peleando, pateando, te puedo decir, un rendimiento excelente. Así que nada, Eric García, respeto una vez más para Eric García porque es uno de los mejores jugadores del Barça, si no es que el mejor el día de hoy dentro de la cancha, porque por lo que trabó, por la garra, por el hambre que tiene de ganar y por el hambre que tiene y se le ve que tiene de hacer las cosas bien con el Barça. Así que destacadísima participación para Eric García. También otro jugador que hay que destacarlo mucho y que poco se habla, creo que fuera del mundo Barcelona se habla poco del buen rendimiento que está teniendo Gerard Martín, que reconvertido a central en estas últimas 2 jornadas, ha hecho partidazos, ha jugado bastante bien. De hecho lo vi que mucha gente habló antes y dijo, es que no se le ha visto en partidos grandes. Pues hoy creo que le cerró la boca a mucha gente que tal vez solo lo veía para hacer una opción en la central para partidos pequeños, pero no. Yo creo que Gerard Martín tiene potencial, tiene mucho potencial en la central, así que veremos qué pasa si al final Hansi Flick lo termina dejando más tiempo en la central, pero es un jugador que me gusta mucho. Me gustó mucho su participación el día de hoy y creo que es de aplaudir como este chico, de haberlo visto llorar en esa semifinal porque se ve que siente los colores, a verlo reconvertido a central en una posición que tal vez se le puede dar mucho mejor. Así que esperemos tener un buen central en Gerard Martín. Yo creo que lo tenemos, solo puede hacer más que mejorar. Así que nada, destacarlo de Gerard Martín. De ahí en el Atlético de Madrid me gustó mucho el partido que tuvo Julián Álvarez, pero literalmente creo que se sigue repitiendo esa imagen de el Ferrari parqueado afuera de una casa destruida, porque Julián Álvarez es un jugador que necesita algo más, necesita un poquito más de su equipo para poder ahí sí que ser acompañado y poder ofrecer mejores resultados a su equipo. Fue un jugador que no se cansó de pelear, de correr, de buscar muy buena participación. También Giuliano Simeone creo que es un jugador que en lo personal me gusta mucho porque es un jugador que no se ve que se canse. Un rayito por la banda, un jugador que todo el tiempo está desbordando, está corriendo. Me gusta mucho lo que hace el Cholito Simeone. Y de ahí también tuvimos la participación destacada de Alex Baena, que es un jugador que, bueno, no por nada era de los mejores asistidores en la liga antes de llegar al Atlético, y ahora con el Atlético pues tuvo un partido muy bueno. De hecho marcó el gol y creo que fue un jugador que lo vi muy muy bien. También destacar a Conor Gallagher de parte del Atlético, jugó bastante bien, trabó muchas pelotas, robó bastantes pelotas. Creo que empezó a complicar la recuperación y complicar las posesiones que tenía el Barcelona, y creo que Conor Gallagher, el inglés, tuvo un partido muy destacado. Y pues bueno, se me estaba pasando por alto, pero como última mención de jugadores destacados, yo quiero mencionar el partidazo de Jules Koundé. Jules Koundé, que me dejó sin palabras, porque Koundé, yo dije, estás ahí, estás de vuelta, y creo que Koundé, si puede mantener el nivel que vimos el día de hoy, va a volver a ser uno de los mejores, si no el mejor lateral derecho del mundo. Se le da muy bien y el día de hoy demostró que ese Koundé de la temporada pasada no era solo un momento, sino que sigue estando ahí. Lo único que tuvo pues un bajón de rendimiento, cosa que puede ser normal, pero el día de hoy lo vimos bastante comprometido y con muy buena participación dentro de la cancha. Así que eso, gente, yo realmente, para hacer un resumen o un análisis muy corto y muy general, realmente me encantó. Fue un partidazo en todas las letras, un partido muy bonito de ver. Al final termino diciendo, es un abrazo para esa gente que no pudo ver el partido completo, porque un partido muy bonito de ver para los que nos gusta el fútbol, más allá de solo lo que nos gusta el Barcelona. También a la gente que le gusta el fútbol es un partido muy lindo de ver. Y pues nada, fue un partido entretenido, un partido que el Barça termina ganando con garra, con hambre, con ganas. El Atlético fue a hacer su partido, hizo su plan de partido, obviamente no le terminó saliendo, y eso pues obviamente el Cholo tendrá cosas que cambiar, pero nada, fue un partido muy bonito, un partido que termina ganando el Barça por mérito propio, por mano propia, que hay errores, y eso siempre lo voy a recalcar en mi canal, que hay momentos en los cuales obviamente el resultado
puede ser favorable, pero no todo del juego termina de ser determinante o termina siendo lo mejor. Así que siempre y en toda la vida siempre hay cosas que mejorar, y eso es lo importante, que el equipo se quede con eso, no conformarse con esto, sino que esto sea el comienzo de siempre mejorar y de seguir mejorando en cada partido para poder llegar al máximo punto que se pueda esta temporada y que el Barcelona pueda seguir como líder, que esto hay que recargarlo, el líder de la liga a día de hoy es el Barcelona y va a terminar una jornada más como líder, ya que pues sin importar lo que haga el Real Madrid, de momento le saca 4 puntos, si el Madrid gana pues se pondría 1, pero sin importar lo que haga el Real Madrid, el Barcelona seguirá siendo líder una jornada más de liga. Y pues eso, gente, solo para terminar, pedirles que si les ha gustado este análisis o si les gusta este tipo de contenido, pueden apoyarme suscribiéndose y activando la campanita, que me ayudan mucho y me motivan mucho a poder seguir creando este contenido. Y sin más que decir, yo me despido, yo soy Rich y nos vemos en un siguiente video. Adiós.